Llegamos al viernes 28 de octubre. Muchísimas gracias por su preferencia. Aquí en el canal público nosotros tenemos una amplia propuesta informativa para contarle qué pasa en el país y en el resto del planeta. Usted lo conocerá aquí. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Abraham, buen día. Vane, es un placer acompañarte. Bueno, cerramos la semana con la mejor información. Gracias por mantenerse fieles a la pantalla de la televisión pública. Arrancamos de inmediato. Así es, y le contamos que tras la decisión del gobierno colombiano de aplazar la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, Ecuador ratificó su compromiso de ser garante en este proceso de paz. Aquí los detalles. A este grupo de mujeres les tomó día y medio llegar desde la zona del Putumayo hasta Quito. Ellas querían estar presentes en el inicio de los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN, que se tenía previsto inicien en la Capilla del Hombre este jueves. Ese deseo de nosotras las mujeres para que esto tenga una continuidad. En el lugar estuvo todo dispuesto para el evento de inauguración, el cual fue cancelado una vez que desde Colombia se confirmó que los diálogos quedaban postergados, debido al incumplimiento en las condiciones para abrir el debate. Exactamente se trata de la liberación de una persona secuestrada por el grupo armado. Entonces eso es lo que estamos en este momento resolviendo, que el ELN libere al señor Odín Sánchez para que se pueda iniciar esta mesa. A su vez el ELN exige la libertad de 2 personas detenidas por la justicia colombiana. Pero también eso no está en manos exclusivamente del gobierno, sino también de la justicia. Entonces yo creo que son dificultades que se van a resolver y esta mesa se va a instalar pronto. El gobierno ecuatoriano, que será la sede del proceso de diálogo, respeta esta decisión soberana y espera se solucionen todos los impases para continuar como garante de la paz. Así se lo hizo conocer mediante un comunicado oficial difundido por Cancillería. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó sobre todas estas decisiones a su homólogo Rafael Correa. El mandatario, además, espera que se cumplan con las condiciones para continuar con el proceso. Toda la disposición, toda la voluntad del gobierno nacional para avanzar en este proceso. Y acabo de llamar al presidente Rafael Correa, a quien le he agradecido su comprensión y toda su colaboración para avanzar en estos diálogos y, por supuesto, lo he informado en detalle de esta decisión. Aún no se tiene una decisión oficial sobre la fecha en la cual se abrirá la mesa de diálogo de Quito. Alex Llanos, Ecuador TV. Seis de la mañana, 34 minutos, avanzamos con información. La vigencia del acuerdo multipartes permitirá que la oferta ecuatoriana en mercados europeos se incremente hasta el año 2020. La embajadora de la Unión Europea en el Ecuador destaca que la nueva relación de nuestro país es de socios preferenciales. La delegación ecuatoriana para la ceremonia protocolaria de adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea será presidida por el vicepresidente de la República, quien pidió que representantes del sector exportador sean parte de la comitiva. Pero quiero comenzar agradeciendo al sector exportador, no solo por la confianza, sino por el apoyo permanente, inclusive en las gestiones que con sus pares han hecho a nivel de la Unión Europea para insistir en la importancia de este acuerdo. En el anuncio oficial participó la embajadora de la Unión Europea, cuya oficina diplomática tiene apenas 3 semanas en el país. Resaltó que lo que viene después de la suscripción de la firma es la aprobación en el Parlamento y se avisora que la relación será de socios. Casi 100% seguro que los ministros ni siquiera van a discutir, pero van a firmar, van a decidir que sí, la Unión Europea quiere este acuerdo con el Ecuador. El principal beneficio es la entrada del 60% de los productos no petroleros a Europa sin régimen de arancel, lo que conlleva a la generación y mantenimiento de miles de plazas de trabajo. La tranquilidad de generar un acuerdo comercial, es decir, ya no vivir en la expectativa de que en 2 años acaba la preferencia o en 6 meses termina la preferencia, que es un tema que pone nervioso al comprador y obviamente también al exportador, que además invierte. Con lo que los industriales exportadores se alistan y esperan más facilidades para los créditos de inversión. Vamos adelante no solo en la búsqueda de una mejor productividad, sino también de bajar costos de producción. Y cuando usted es el principal proveedor, cuando tiene una cuota de mercado importante, tiene países detrás que están peleando por tratar de quitarle esa cuota de mercado. Pero con esta firma para nosotros nos estabiliza. Lo que ocurrirá después de la firma es una agenda que el COMEX pretende manejar con cautela y agilidad para que entre en vigencia el 1 de enero de 2017.
Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y emprendedores de la pequeña y mediana empresa se muestran optimistas por la firma con la Unión Europea. Consideran que las estrategias de desarrollo en este sector desde el Ecuador debe ser asociativo y a través de consorcios llegar a mercados internacionales. El 96% del tejido empresarial en el Ecuador está conformado por las pequeñas y medianas empresas. Esa capacidad productiva es destacada por quienes emprenden con el soporte de la CAPEPI, de instancias gubernamentales como el Consejo Provincial de Pichincha y en algunos casos con el paraguas de la gran empresa. Desde esa perspectiva, la influencia en la economía es determinante para considerarlo en los efectos que dejaría el acuerdo comercial con la Unión Europea. Creemos que es un espacio muy interesante y muy fuerte para participar, sobre todo pequeñas y medianas empresas. El sector alimenticio, por ejemplo, representa el 40% del Producto Interno Bruto. Para mejorar ese indicador, al llegar al mercado europeo, la asociatividad y conformación de consorcios es una estrategia ya experimentada en ACAPEPI. Pensando precisamente en que es la única forma en que las empresas consiguen objetivos comunes que de manera individual no lo pueden lograr. Y ante la apertura de un gran mercado como es el europeo, yo creo que lo que tenemos es que sacarle provecho a esta situación. Y entre los emprendedores, la expectativa también se expresa con trabajo que incorpora conocimientos y prácticas de crecimiento en el mercado local y con miras a la exportación. Bueno, las expectativas de crecimiento hasta donde la imaginación no se nos dé. Queremos llegar fuera del país. Al europeo le gustan nuestros snacks y bueno, y si tenemos todos estos sellos que le decía yo, todas esas certificaciones, pues nos va a ir bien. Yo entiendo que nos va a ir bastante bien. Criterios que se expresan en la Expo Alimentar, la tercera muestra de alimentos, maquinaria y bebidas que se desarrolla desde este 27 al 30 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, dijo que se puede hablar de un nuevo boom del cacao en el Ecuador. Esta declaración la hizo durante el acto en el que se presentaron las dos nuevas variedades de clones de cacao liberadas. En Quevedo, provincia de Los Ríos, se encuentra el laboratorio del INIAP, en el que se desarrolló la investigación por cerca de 20 años. El vicepresidente Jorge Glass fue el invitado de honor para presentar los nuevos clones de cacao, denominados Aroma Pichilingue EETP 800 y Fino Pichilingue EETP 81. Estamos hablando de dos clones que permitirán tener cacao fino de aroma, pero con productividad similar o superior al CCN 51. Es decir, vamos a pasar de producir 1 tonelada por año por hectárea a 2 al menos, sin condiciones de riego. Para los cacauteros, estas nuevas cepas mejoradas cambiarán la historia del país, ya que tienen cualidades que permiten responder a la creciente demanda. Según el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, brindan mejores condiciones para la elaboración de chocolate, por lo que su precio será mayor. La producción inicia entre los 13 y 14 meses y se estabiliza en el tercer año de haber sido sembrado. La inversión para esta investigación superó los $4 millones, con miras al 2025, año en el que, según el vicepresidente Glass, se esperan exportaciones que superen los $3.000 millones. Esto es parte también de nuestro programa de reactivación del cacao, que tiene un horizonte al 2025 de llegar a más de 620.000 hectáreas dedicadas al cacao. El segundo mandatario recorrió también los avances de la planta de producción industrial de bioinsumos para la sustitución de agroquímicos, que busca fomentar el uso de biocontroladores y biofertilizantes a base de microorganismos benéficos para el suelo. Sofía Montoya, Ecuador TV. 6 de la mañana, 40 minutos, y tras la firma de la nueva Agenda Urbana Mundial se necesita un trabajo coordinado de los gobiernos locales y de la sociedad civil. Así lo afirmó el representante de Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorrilla. Los principales avances de la aplicación de la conferencia Hábitat se analizarán en 2 años. Uno de los retos que dejó como resultado la nueva agenda urbana, denominada Declaración de Quito, fue el de construir ciudades justas, equitativas, seguras, prósperas y sustentables. Para alcanzar estas metas se necesita el compromiso integral de la sociedad y de los gobiernos, así lo explica el representante de Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorrilla. Que haya marcos normativos generales a nivel nacional que permita tener políticas de desarrollo urbano que no estén dejadas únicamente a la capacidad individual de un municipio, sino que formen parte de una planificación nacional. El exalcalde de Quito, Augusto Barrera, quien participó en la conferencia Hábitat 3 como expositor, resalta la importancia de contar con procesos de planificación y participación efectivos en cada gobierno. Cada uno de estos conceptos tiene que aterrizar
en lo que se llama un plan de implementación. Un plan de implementación es la forma concreta como este conjunto de conceptos, de lineamientos se aterriza. Y esta es una tarea que fundamentalmente deben hacer los estados nacionales y también los gobiernos locales. Opinión con la que coincide el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, quien asegura que Ecuador va por el camino correcto, aunque el trabajo cada día será perfectible. Este es un trabajo, por supuesto, que debemos analizarlo, sistematizarlo, llegar a conclusiones comunes. Creo que ese es el paso siguiente para las Defensorías del Pueblo. Eso es lo que va a hacer la Defensoría del Pueblo de Ecuador en los siguientes meses para poder emprender en una planificación de lo que ha significado Hábitat. Finalmente, Zorrilla explica que una forma de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la agenda será a través del Foro Urbano Mundial, evento que se realiza cada 2 años. Se prevé que el próximo sea en 2018 en Kuala Lumpur. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana, 42 minutos. Hay inquietud en Manabí tras nuevos temblores. Réplicas de hasta 4.5 de magnitud en la escala de Richter se sintieron en la provincia de Manabí desde la noche del miércoles. Según el Instituto Geofísico, la actividad es normal tras el terremoto del pasado 16 de abril. Juan Carlos Singaucho, técnico del Instituto Geofísico, informa que los movimientos de la Tierra se sintieron especialmente en Manta, Puerto Viejo, Jaramijó y en Cruzita, en la provincia de Manabí. Desde las 23:45 de la noche hemos registrado 5 réplicas desde 3.5 hasta 4.5 grados. Estas réplicas estarían asociadas al sismo del 16 de abril. El área afectada más o menos está en la zona de Jaramijó. Desde el 16 de abril se contabilizan 2.610 réplicas. Según el experto, en lo que va de octubre se cuentan 114 eventos. Bueno, esto es parte del proceso natural de reacomodamiento de las placas. Entonces, al igual que las réplicas de meses anteriores, se localizan en el área que consideramos de ruptura del sismo principal. Los movimientos se consideran normales debido a la magnitud del sismo principal de 7.8 en abril. Más de 6 meses después se siguen registrando réplicas, la mayoría de menos de 3 en la escala de Richter. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, un barco de turismo anclado en Puerto Ayora, Galápagos, sufrió una explosión la noche de este jueves. De acuerdo a reportes enviados por la red social Twitter, la explosión ocurrió a las 2 de la mañana con 20 minutos y se registró un segundo estallido 5 minutos después. Un tripulante de la embarcación estaría recibiendo atención médica en estos momentos. La Armada del Ecuador asiste en la emergencia y tendremos para ustedes más detalles sobre este asunto en nuestras próximas emisiones informativas. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. España camina hacia la investidura del conservador Mariano Rajoy como presidente del gobierno el próximo sábado, gracias a la abstención del PSOE. Pablo Manuel Iglesias Turrión. No. Antonio Hernando Vera. No. El Congreso rechaza la investidura de Mariano Rajoy en la primera votación. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 180. La segunda votación sí convertirá en presidente del Gobierno a Mariano Rajoy con la abstención del Partido Socialista, más fracturado que nunca y que en el debate de hoy ha marcado distancias con las políticas de Rajoy. Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del Gobierno, porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Pero el momento más tenso del debate lo ha protagonizado el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. La contrarréplica no ha tardado en llegar. Usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes, verdad, extranjeros como el de Venezuela y el de Irán. Sí, señor. Y los diputados de Podemos han abandonado el Pleno como protesta. Señorías, por favor. También Latinoamérica se ha colado en el debate de investidura. También nos importa lo que pasa en Latinoamérica.
Y ahora todos los ojos están puestos en la segunda votación del sábado, donde previsiblemente Mariano Rajoy será investido presidente del Gobierno con la abstención del Partido Socialista, aunque algunos diputados ya han anunciado que incumplirán la disciplina de voto y mantendrán el no a Mariano Rajoy. Y prácticamente a la misma hora, paralelamente, se ha convocado una manifestación en contra de esta investidura en la que se hace un llamamiento a los ciudadanos para rodear el Congreso de los Diputados. Estaremos muy pendientes, se lo contaremos. Una información para Ecuador TV. Y en otro punto del planeta, la oposición venezolana convocó a una huelga general de 12 horas este viernes, mientras el régimen anunció un incremento salarial y de pensiones. Horas antes de que se lleve a cabo el paro general por 12 horas convocado por la oposición, el presidente Nicolás Maduro anunció un cuarto incremento en el salario básico y las pensiones en un 40%. He decidido activar el cuarto aumento salarial integral del año a partir del 1 de noviembre. Al tiempo de hacer un llamado a los trabajadores para que tomen las fábricas y empresas si éstas suspenden sus actividades. Y empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera. El anuncio se dio a la par de las actividades que la Asamblea Nacional realizó este jueves, con la que insisten en iniciar un procedimiento en contra del presidente Nicolás Maduro, a quien lo acusan de haber roto el hilo constitucional, además de acusarlo de abandono de cargo. El próximo martes, el primer mandatario está convocado a la Asamblea Nacional como parte de este procedimiento legislativo. Así lo ratificó su presidente Henry Ramos Alup. Queremos cubrir con todos los pasos establecidos en la Constitución sin violar algo que es muy importante en Venezuela, por lo menos para la oposición, y que el gobierno ha ido observado a lo largo de todo su tránsito, que es garantizar el derecho de la defensa de cualquier persona que aún en un procedimiento político resulte incriminado o imputado, como en el caso del presidente Maduro. Además de enfrentar el llamado a la huelga general, el oficialismo se prepara para asistir a los diálogos que tiene pactado con la oposición este domingo, en la que estará presente el enviado especial del Vaticano. Y lo ratifico, el próximo domingo, llueve, truene o relampaguee, yo voy a asistir a la mesa de diálogo que se ha convocado. Las mesas de diálogo serán en la isla Margarita, pese a que varios sectores de la oposición han insistido que no existen las condiciones para iniciar los acercamientos políticos. Esto mientras Enrique Capriles denunció una violenta represión a los participantes de las marchas en algunos estados durante la toma de Venezuela que se realizó este miércoles. Estamos hablando de más de 120 heridos y estamos hablando de hubo 147 personas detenidas por pedir revocatorio. Del lado del oficialismo, también acusaron a la oposición de la muerte de un policía durante las manifestaciones. ¿Y quién ha creado esa violencia? El llamado del gobernador de Miranda, Capriles Radonqui. Él es responsable de esa muerte. Para el próximo 3 de noviembre, los sectores de la oposición han convocado una nueva jornada de protestas que planea llegar hasta el Palacio de Miraflores para insistir en la activación de un referendo revocatorio de mandato en contra de Nicolás Maduro. Carlos Flores, Ecuador TV. Seis de la mañana, 49 minutos, ya es momento de los deportes. Diego Valencia con nosotros. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, muchas gracias, Abraham. Buenos días para ti y para todos. Bienvenidos a la Información Deportiva, que inicia con los encuentros que tendremos en la pantalla de Ecuador TV este fin de semana. Por supuesto, el Nacional recibirá a Emelec este domingo a partir de las 10 de la mañana con 45 minutos, hora en la que inicia nuestra transmisión. También estaremos con el encuentro del Independiente del Valle, pero antes vamos con el informe del equipo militar que recibe a los del Bombillo, que pretenden todavía causar de cierta incomodidad a Barcelona en la punta de la tabla de la segunda etapa. En medio de una crisis de resultados y con varios tropiezos en la etapa, el Nacional se ilusiona únicamente con la Copa Libertadores. Un objetivo que se ha visto esquivo en las últimas temporadas y que ahora parece posible, bajo el comando de Eduardo Favaro. Con la necesidad de ambos equipos por los puntos, obviamente ellos ahora quedaron un poco relegados en la segunda etapa, pero es la última oportunidad que tienen de acercarse al puntero y bueno, nosotros también precisamos para poder afianzarnos en esa tercera posición que está muy complicado. Sin embargo, ahora que se encuentran a un punto del escaño internacional y con 8 jornadas por delante, debido a su aplazado con Barcelona, los poros criollos hacen cuentas de cara al cupo Conmebol. Pues también nos toca con Liga, nos toca con Cuenca, o sea, con todos los rivales directos que estamos todos por esa posición y aparte por tratar de dejar una buena imagen de este año que fue muy bueno para todos. Y este fin de semana tendrán al frente a otro contrincante complejo, el Club Sport Emelec.
Un rival que llega dolido tras la derrota en el Clásico y con la necesidad de superar a los militares. En todas las líneas tienen jugadores muy importantes, creo que tienen un juego colectivo muy importante para ellos, manejar el balón. Creo que esa va a ser la pauta de quitarles el balón a ellos y tratar de hacerle daño por los costados también a ellos, ¿no? Con transmisión de Ecuador TV que arranca a las 10 de la mañana con 45 minutos, este domingo el Nacional buscará mantener su racha invicta de la temporada ante el Bombillo y continuar en la pelea por el tercer lugar. Este partido estará para todo el país, a excepción de la capital de la República. Vamos con novedades de Emelec, que luego de enfrentar a Barcelona en el Clásico del Astillero, que lo perdió en el Hapoel, y que también perdió a Jorge Guagua y Oscar Bagüí por lesión. En el caso del primero se le termina el campeonato por una rotura del talón de Aquiles. El otro, en cambio, se pierde el partido de este fin de semana. Muestran otras novedades que les enseñamos también y compartimos con ustedes en la siguiente nota. Luego de su caída en el Clásico del Astillero, Emelec no perdió tiempo y de inmediato comenzó su preparación para el siguiente partido. Los azules enfrentarán este fin de semana a El Nacional en Quito. Emelec tiene que seguir dando pelea hasta el último partido y que este que viene es fundamental. Tenemos que ir a conseguir los 3 puntos. El estratega de los eléctricos es consciente que la distancia con el líder se amplió, pero buscarán hasta el final ganar la etapa. En fútbol hay 8 partidos por jugar, 24 puntos, pueden pasar muchas cosas. Pero la realidad es que nosotros ahora estamos lejos del tradicional rival y líder que está haciendo un campeonato perfecto. Arias se refirió al rival, el conjunto militar. Es un equipo joven que corre mucho, que hace sentir la variable altura, el calor, jugamos a las 11 de la mañana. Es un equipo que presiona, que nos va a llover sobre mojado, como digo yo. Para este compromiso, el técnico uruguayo no contará con Oscar Bagüí por una contractura muscular y Jorge Guagua por una rotura ligera de talón de Aquiles. Mientras tanto, el partido de Deportivo Cuenca frente al Independiente del Valle también estará en la pantalla de Ecuador TV. En cambio, este se verá solo en la ciudad de Quito. Por supuesto, es una transmisión que prácticamente a la misma hora iniciará, a las 11 de la mañana en punto. Las novedades de la previa de este encuentro, en el que más allá de la situación económica, el Deportivo Cuenca pretende llegar a la Copa Libertadores de América como tercero. Mientras tanto, el Independiente pretende asegurar su cupo para una nueva evento internacional. Me refiero a una Copa Sudamericana. Novedades de la previa de este partido es lo que viene ahora. Deportivo Cuenca recibirá el próximo domingo a partir de las 11:30 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar al Independiente del Valle, que el pasado miércoles, en cotejo diferido de la fecha 12, venció al Musurruna en Ambato por 1-3. Y para esto, el delantero Walter Chalá ya tiene junto a sus compañeros la estrategia definida. Bueno, pudimos ganar y bueno, hay que quedarnos con eso, con ese resultado positivo y tratar de hacer las cosas bien nuevamente con Independiente. Los dirigidos por Gabriel Cosenza acumulan 54 puntos y son cuartos, por debajo de Liga de Quito, que tiene un punto más. El cuadro morlaco aguarda por cerrar la temporada con un cupo en Copa Libertadores, siendo terceros. Por ahora, tiene asegurado un puesto en Copa Sudamericana. Un rival que es complicado, sabemos, ya lo conocemos, hemos enfrentado muchas veces y sabemos cómo juega y de qué manera, así que hay que tratar de estar atento en algunas individualidades. Por su parte, el equipo dirigido por Alexis Mendoza considera clave obtener la victoria, ya que sumados esos puntos a los 48 que tiene, siendo séptimo en la tabla acumulada, aseguraría su presencia en la próxima edición de la Copa Sudamericana. La gente ya está acostumbrada a ver Independiente en torneos internacionales y es lo que queremos hacer para que la gente esté tranquila y se sienta contenta. Este partido estará en la señal de Ecuador TV este domingo 30 de octubre desde las 11 horas. En los partidos que vienen intentaremos estar más pensando en anotar, porque más nos está dificultando a nosotros los delanteros y buscar esa acción de gol, porque necesita el grupo. 6 de la mañana con 55 minutos. Y estas son imágenes del entrenamiento de Liga Deportiva Universitaria. Dicen que para el próximo año se va a realizar algunos cambios en el equipo de Alex Darío Aguinaga. Ha solicitado ya algunos jugadores, entre ellos
A propósito del Deportivo Cuenca, que veíamos recién en la previa frente a Independiente, Hamilton Piedra se hablaría de la posibilidad de ser contratado por Liga Deportiva Universitaria. También Walter Leodán Chalá, un arquero, el otro goleador, delantero del equipo morlaco. Pero todo hasta el momento son diálogos que se desarrollan ya para el armaje de la pretemporada 2017. Imágenes, digo, del entrenamiento de Liga, que tuvo algunas bajas que también estarán para el encuentro frente a Universidad Católica. No es un buen momento para el equipo de Aguinaga. Tendrá que hacer algunos cambios, pero vaya que los puntos le son muy necesarios para seguir en carrera, para seguir terceros, para seguir al final de este año abrazando la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores. El rival de Liga será Universidad Católica. ¿Qué opina de su equipo y de su rival? El director técnico del equipo Albo es lo que nos enteramos ahora. Para mi punto de vista, como lo dirá el profesor Célico, para su equipo, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Nosotros tenemos que enfocarnos en mejorar lo nuestro, en tratar de ser más efectivos, de tener más tiempo la pelota, de ir ganando todo lo que se ha estado trabajando o lo que se ha fallado, corregir. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros, ¿no? Lo que haga el rival, lógicamente, lo determinará su técnico y sus jugadores, ¿no? Por ello tenemos que pensar en que va a ser un rival fácil, al contrario, muy difícil, un rival con muchas variantes. Y pues simplemente nosotros trataremos de ser un equipo distinto que nos permita ser los ganadores del día de mañana. Salvador Cabañas, el ex delantero de la selección de Paraguay y también del América de México, el más importante de toda su historia, con 66 goles convertidos durante las 8 temporadas de las que formó parte de este club mexicano, está en Guayaquil. Invitado por Fede Nador, realizará algunas charlas y por supuesto será padrino de algunos eventos organizados por esta institución deportiva. Él nos cuenta su experiencia, no solo dentro de las canchas, sino también aquella que casi le quita la vida fuera de las mismas. Para hablar a los jóvenes, a los chicos que quieran practicar el deporte y que sigan el deporte que es el fútbol, que eso les va a venir muy bien y que se alejen de los vicios malos, que eso es muy malo para ellos y ojalá que lo comprendan y que sigan un deporte. Como exfutbolista, ¿cuánto significa compartir esos conocimientos de esta profesión? No, significa mucho, más todavía decirle a los jóvenes y apoyarles para que sigan el deporte es muy bueno y ojalá que piensen bien y que sigan lo que yo anteriormente seguí o lo que sigo siguiendo, porque ahora que me retiré del fútbol profesional quiero ser técnico y estoy empezando a hacerlo y ojalá logre muchas cosas también, como jugador logré también muchas cosas y como técnico también quiero lograrlo. Y nos vamos con el mundo loco del deporte para terminar en este fin de semana. Hay un deporte que ahora se está proponiendo a través del canal de YouTube. Es la carrera encima de piezas de Lego. Bastante doloroso, les adelantamos. Y también otras novedades que seguramente les arrancarán una sonrisa. El mundo loco del deporte sigue girando y en su marcha. Miren este grupo de amigos inventando un nuevo deporte. Se trata de la carrera sobre piezas de Lego. Una condición es hacerlo con pies descalzos. De esa manera, las piezas harán más daño en cada paso. ¡Oh, no! Y seguimos en Sudáfrica, donde el jugador Sipho Moeti del club Baroka, tras ir ganando por 3-0, comenzó a burlarse de sus rivales con estos amagues que al final le costaron la tarjeta amarilla. Una vez más, el baile de Moeti. Y para finalizar, ¿qué tal estas fotografías? Son algunos de los jugadores más destacados del mundo del fútbol que, sometidos a un efecto en Photoshop, aparecieron totalmente calvos. Leo Messi, Zlatan Ibrahimovic y Luis Suárez, entre otros, quedaron sin cabello. Esto fue el mundo loco del deporte. Regresamos en una hora con más deportes. Que tengan un fin de semana repleto de actividad física y, por supuesto, de muchas razones para sonreír. Un abrazo para todos. Hasta más tarde. Gracias, Diego Valencia. Más adelante, nuevo segmento de deportes. Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar estará Carlos Rabascal compartiendo con nosotros Pensamiento Crítico. Hoy es viernes. Póngale emoción a sus actividades cotidianas y esté informado con la televisión pública.
amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras, que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Cualquier viaje comienza con un paso. Y cualquier revolución comienza con un cambio. Este tipo es un asesino capaz de hacer cualquier cosa. Y a los seres de luz los tienen conectados a una cosa que no sé qué es. Los tienen soñando. Imaginan que está todo bien. No sé, algo así escuché. Aliados. Capítulos finales. Hoy, 18 horas. Cada vez somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas, redes sociales gratis y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por solo $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Los pueblos ancestrales como el restaurante se manejan desde una visión biológica. Lo biológico significa que nosotros le damos al cuerpo lo que le corresponde. La Sagrada Chacana presidió la ceremonia. Había que agradecer a la Pachamama, a nuestra madre naturaleza, de donde todos venimos y a donde todos iremos. Es hermoso levantarme en la mañana con el canto de los pájaros. Acuerdo para el buen vivir. Domingos 8 horas. Ecuador TV, somos todos. Esmeraldas te espera para disfrutar al máximo el próximo feriado con la alegría y el folclore que caracteriza esta tierra en los mejores eventos culturales, con el sabor de su gente, de sus raíces, con la salsa de Alex de Castro, Manolito y su trabuco y Aldo Ranch, disfrutando de la mejor playa del país, con los eventos deportivos más renombrados, como el campeonato de vóley nacional. Ven a la Nueva Esmeralda, la ciudad que progresa y cambia día a día. Te va a encantar. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este día viernes 28 de octubre. Debo aclarar que estoy grabando jueves 27 de octubre. En este primer bloque de entrevista, en el primer segmento de Pensamiento Crítico, tendremos a don Alfredo Vera Arrata, exsecretario de Transparencia de Gestión, quien se encuentra con nosotros en los estudios de la ciudad de Quito, para hablar un tema que poco a poco está tomando cuerpo, el tema de los paraísos fiscales y la lucha contra la corrupción, considerando que él fue exsecretario de Transparencia de Gestión. Don Alfredo Vera Arrata, muy buenos días. Gracias por la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y un gusto tenerlo a los tiempos, verdaderamente. A los tiempos, sí, así es. Bueno, don Alfredo Vera, comencemos. ¿Es posible luchar contra la corrupción? ¿Es posible, a través de políticas de Estado y estrategias públicas, poder consolidar la transparencia y la honestidad en la gestión del sector público, y no se diga la construcción de una cultura de honestidad en el sector privado? Yo estoy convencido de que sí es posible, porque cuando estuve en la Secretaría Anticorrupción hicimos una serie de gestiones para combatir la corrupción y encontramos varios elementos que eran sospechosos de actos de corrupción y fueron denunciados oportunamente. Algunos de ellos están seguramente en la cárcel, otros prófugos, pero la lucha contra la corrupción tiene que ser implacable, tiene que mantenerse latente permanentemente, si no, no tiene sentido. Eliminar al 100% la corrupción como que fuera una utopía, pero con este último escándalo de Petroecuador ha actualizado aún más el debate en varios temas o en varias aristas.
El uno, los paraísos fiscales. El otro, la agilidad con que se debe actuar. Y en el caso de Carlos Pareja Yaruzeli, evidencia que a pesar de las denuncias, como que el sector judicial y fundamentalmente la Fiscalía, como que estuvo un poco relajada. Sí, es evidente que no ha habido premura, no está capturado, más bien como que le avisaron que lo iban a coger preso, se fue a España y resulta que ya no lo pueden agarrar. De todas maneras, hay evidencias, hay un elemento que está detenido que ha dado a conocer con qué facilidad conseguían los recursos y luego los acumulaban y finalmente desaparecían. Ese está preso, demostración de que sí se puede capturar a quienes están... Que se puede y que se pudo haber actuado. Y se pudo haber actuado. Ahora, en ese sentido, esto ha generado también un tema polémico al interior del bloque de Alianza País, en el sentido que hay algún grupo de asambleístas que pretenden llamar al fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga. Así es. ¿Usted estaría de acuerdo con aquello? Claro que sí, porque si se lucha contra la corrupción, tiene que ser una lucha integral, no puede ser parcial. Entonces, si hay alguna sospecha y hay la creencia de que es posible capturarlo y antes de que él también se vaya, yo creo que están en su derecho los diputados de demandar la captura o la comparecencia del fiscal para que explique el por qué razón no lo capturó oportunamente a Pareja Yaruzeli. Cuando usted dice antes que él se vaya, ¿a qué se refiere exactamente, don Alfredo? A que a lo mejor se esté pretendiendo salir del país. ¿Se refiere al fiscal? Claro, si es que él está involucrado, él tendría que ser sancionado. La lucha contra la corrupción tiene que ser implacable. Mire lo que hizo Correa con su propio hermano y con un tío, un primo, no sé qué, Delgado. Pedro Delgado. Pedro Delgado. Ahora, vamos a lo siguiente. El presidente Correa dice, mientras no se eliminen los paraísos fiscales, se da vía libre a que se esconda estos actos de corrupción. ¿Es factible eliminar los paraísos fiscales? Bueno, depende de la voluntad de las partes, ¿no? Yo creo que sí es factible. Sabiendo que hay evasión de dinero y que están enviándolo a Panamá o a cualquiera otro de los paraísos fiscales, lo lógico es que se actúe en contra de ellos. Bueno, aquí requeriría una decisión política y moral de los distintos países, pero también pasa por la decisión política y moral, casualmente, de los países donde están constituidos paraísos fiscales. Lamentablemente, no podemos trabajar a nivel de organismos internacionales como Naciones Unidas para que haya una resolución, porque las resoluciones de Naciones Unidas tampoco son vinculantes. Entonces, si no hay esa decisión, no va a haber factibilidad de eliminarlo. No sirve para nada. No, la decisión tiene que tomarse con la radicalidad con que ha actuado el presidente Correa. Fue capaz de enfrentar a su propio hermano, a quien yo lo bauticé como Caín, porque no, si de otra manera se puede justificar la acción de haber atentado contra su propio hermano. Y si el presidente Correa fue capaz de poner en vereda y de eliminarle los contratos a su propio hermano, con mayor razón a quienes no son parientes de él. A criterio suyo, don Alfredo, el Consejo de Participación Ciudadana, en el componente de control y transparencia, ¿ha cumplido su función? No, no es evidente, por lo menos no se ha visto nada concreto. Ojalá que lo hagan ahora que tienen esta oportunidad de demostrar que sí son
consecuentes con la responsabilidad que les ha otorgado la sociedad. ¿Y a nivel de fiscalización de la Asamblea Nacional? También. Bueno, Mauro Andino, el diputado de Alianza País, que es presidente de la Comisión de Justicia. Y está planteando que se lo llame al fiscal para averiguar qué es lo que ha pasado y por qué es que no actuó oportunamente. ¿Qué plantea usted, don Alfredo, con su experiencia en esta lucha contra la corrupción en relación a la necesidad de establecer políticas públicas, estrategias públicas y una verdadera articulación también con la Contraloría? Porque también a veces la Contraloría, como trabaja post y no acompaña los procesos, de pronto por eso no se evita. ¿No habrá la necesidad de comenzar a cambiar todos estos mecanismos de prevención en la lucha contra la corrupción? Yo estoy convencido de que sí, porque si no, ¿cómo? ¿De qué manera se puede eliminar un cáncer que está minando el cuerpo social de este país si no se actúa oportunamente? Pero siempre se ha dicho que los de la Contraloría se parecen a los bomberos, que llegan cuando ya el incendio está consumado y no son preventivos, sino que pretenden solventar las dificultades actuando posteriormente cuando ya es tarde. Entonces el tema no pasa por crear más organismos, el tema no pasa tan solo por crear más, desde la sociedad civil, comités observadores, etcétera, etcétera. El tema pasa por cambiar los mecanismos de prevención. Así es. Estoy de acuerdo con usted. Hay que cambiar los mecanismos para que la Contraloría, por ejemplo, actúe antes y no después de un hecho delictivo. La pregunta es si todo esto ha pasado durante todo tiempo, porque este no es un tema de hoy, es un tema de toda la vida del Ecuador y de Latinoamérica fundamentalmente, como también los países desarrollados, por cierto, o con mayor fortalecimiento económico, me resisto a decirles desarrollados, cuando han contaminado el medio ambiente y el ecosistema, así cualquiera se desarrolla. Pero si no ha pasado, ¿por qué no hay la decisión política, ni en los gobiernos de derecha ni en los gobiernos de izquierda, de cambiar esos mecanismos, de cambiar esos procedimientos? Sí, es indispensable cambiar y hay que tomar esa decisión con toda la entereza del caso. Cuando yo fui asambleísta, quise proponer que la Contraloría cambie de modalidad. Primero, que no sea exigible el que tenga que ser un abogado, el contralor, porque si puede ser un profesional de cualquier rama, con tal de que sea honrado. ¿Hasta un auditor? ¿Puede ser un auditor? Pero lógico. Si se trata de auditar los procesos, la Contraloría no es otra cosa que auditar los distintos procesos de contratación pública para evitar estos hechos. Descubrir dónde están los defectos de la contratación y actuar en contra de ellos. Don Alfredo Berarrata, muchas gracias por estar con nosotros y compartir su visión también. Su visión en cuanto a la lucha contra la corrupción y los paraísos fiscales. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos de inmediato. Oculto bajo tu piel hay un universo interior maravilloso. Un lugar de torrentes, tormentas eléctricas y triunfos contra todo pronóstico. Conoce el cuerpo humano. Especiales de la BBC. Hoy 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas, en una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas.
No quemes los billetes. No dejes tus billetes en los pantalones que vas a lavar. Ya no se aceptarán más cambios de billetes con daños severos. Cuídalos. Más información en www.bce.es. Esmeraldas te espera para disfrutar al máximo el próximo feriado con la alegría y el folclor que caracteriza esta tierra en los mejores eventos culturales, con el sabor de su gente, de sus raíces, con la salsa de Alex de Castro, Manolito y su Trabuco y Aldo Ranch, disfrutando de la mejor playa del país, con los eventos deportivos más renombrados, como el campeonato de vóley nacional. Ven a la Nueva Esmeralda, la ciudad que progresa y cambia día a día. Te va a encantar. Camila Vallejo es una activista y política chilena que actualmente ejerce como diputada y cuya lucha se centra en la defensa de los derechos de los estudiantes. Pensar en una reforma en la educación superior es primero necesario encontrar el origen de la crisis en la educación. Este lunes a las 23:30 en Biografías. Ecuador TV, somos cultura. Chiqui me dice, vamos a volar, pero con esta pierna imposible, Chiqui, ahorita. Sería el accidente catastrófico más grande todavía, Chiqui. Bueno, en esta segunda entrevista tendremos, iba a decir a Michelle Obama por el parecido impresionante, pero es Alexandra Ocles, asambleísta de Alianza País. Alexandra, qué gusto verte. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Carlos. Siempre un gusto poder verte también y compartir con ustedes en este espacio. Bueno, mi primera pregunta no va a ser si bailas como Michelle Obama, por cierto, pero vamos a hablar sobre los avances y desafíos del pueblo afroecuatoriano. Y quiero comenzarte a hacer una pregunta a inicio. Estuve en Esmeralda justo el día del terremoto y estuve reunido dictando un taller con algunos ciudadanos esmeraldeños y ellos me decían, esta nueva moda de llamarnos afroecuatorianos cuando nos deben llamar negros. No hay mucha hipersensibilidad, a lo mejor ni siquiera del pueblo afroecuatoriano, sino de quienes comienzan a inventar todas estas terminologías. Le pregunto a una representante de esta etnia, de esta raza. Carlos, creo que ese es un tema que todavía está en discusión, es decir, qué ha pasado en el movimiento afro en la década de los 90, sobre todo que hay una eclosión del movimiento. Y ahí un poco lo que hemos discutido es, la palabra negro fue reivindicada por la acepción que tenía. Uno simplemente revisa el diccionario y te das cuenta que dice que negro es sinónimo de malo, de perverso, de todo aquello oscuro que suele asociarse además en el lenguaje y manejarse de forma perversa. Era parte de la discriminación, parte de la exclusión. Exacto. ¿Por qué además? Porque era una palabra que tenía una raíz, que tiene una raíz colonial y que cosificó y mercantilizó la humanidad de los descendientes de africanos, ¿no es cierto?, de los esclavizados. La reivindicamos de forma positiva cuando decíamos, y de hecho el eslogan de una organización de acá de la provincia de Pichincha es por un futuro negro, digno y bonito, porque lo negro no es malo. Y si yo me reivindico pero como fue peyorativo en un momento exactamente, dado. Si yo me reivindico como una mujer negra, no tengo nada de perverso, de malo, o sea, es decir, esas acepciones negativas no van con mi autodeterminación. Pero también hubo un siguiente momento que fue importante en el desarrollo del movimiento afro, que es la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, donde de alguna manera la reivindicación de lo afro tiene la necesidad de hacer una conexión entre la descendencia o el origen
¿no es cierto? Sobre todo de los que estamos en América, y la conexión con tu territorio, porque la mirada era que son externos, no son parte de esta tierra. A partir de eso, entonces, a partir de lo que me estás diciendo, Alexandra, ¿cuáles son los retos y los desafíos, entonces, del propio pueblo afroecuatoriano? Y aquí solamente agrego algo. También es momento de que la sociedad ecuatoriana recupere la dignidad, no el pueblo afro, sino la sociedad ecuatoriana, tal cual como se lo dijo en relación a las personas con discapacidad. Así es, porque nosotros recuperamos nuestra dignidad a partir de la reivindicación de nuestra identidad. Y eso para nosotros ha sido y es fundamental. El desarrollo y la implementación y el esfuerzo que han hecho las organizaciones afros ha sido súper importante, porque eso le ha permitido al Estado entrar en un proceso de confrontación a la interna y determinar, en el contexto de la Constitución de 2008, determinar reconociendo que el pueblo afro es parte constitutiva del Estado. Y eso para nosotros es un paso fundamental, porque además somos de los pocos países que en América Latina hace ese reconocimiento. Eso es un primer avance. Ese es un Pero primer no avance. se debe quedar ahí. No se queda ahí. El tema, ¿cuál es el siguiente paso? Porque aquí es un tema de la sociedad, pero también un tema de las poblaciones afro y fundamentalmente de Esmeraldas, por ejemplo. De todo el país, de diría todo el país, yo. pero es porque es más de asentamiento, representativo. como asentamiento ancestral. Claro que sí, y también de la zona norte, de la Sierra Norte del Valle del Chota, ¿no es cierto? A ver, uno de los retos, me parece a mí, es todavía consolidar muchísimo más la organización. Hay mucha dispersión y uno puede entender que en cada ciudad, en cada provincia tengamos organizaciones, eso está bien. Pero hay una agenda común, hay una agenda que a lo largo de los años, yo llevo militando más de 20 añitos ahí en el movimiento, y cuando uno revisa las agendas que se han ido construyendo en el camino, hay temas que no están resueltos. El tema productivo, por ejemplo, para mí sigue siendo una de las deudas con el pueblo afroecuatoriano. Creo que ahí no hemos tenido la capacidad de entrar en un proceso del cambio de la matriz productiva. Alguna vez lo analizamos y decíamos, ese es un tema en el cual sentimos que desde la mirada del pueblo afro, si no tienes el capital, si no tienes la tecnología, no estás apto para entrar en ese proceso de transformación. Y eso es lo que está haciendo falta, poder potencializar. Pero para que pueda entrar, primero hay que pasar por una fase de educación, preparación, formación, capacitación. El tema es, ¿la hay para el pueblo afro? Hay una serie de oportunidades, creo que hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver en educación. De hecho, hace poco el Ministerio de Educación finalmente firmó ya el acuerdo para incluir a la etnoeducación como parte del sistema nacional. ¿Finalmente luego de 9 años? No, finalmente luego de 16 años más o menos, porque hemos bregado continuamente con todo lo que significa la estructura de la etnoeducación, y ahora ya es parte del Sistema Nacional Educativo. Qué bueno. Hoy hay una comisión de maestros que están trabajando en la revisión de la currícula y en la construcción de textos. ¿Por qué te pregunto esto, Alexandra? Porque esto para mí es la clave y la herramienta estratégica para el desarrollo del pueblo afroecuatoriano. Porque si no hay la educación, la preparación, la formación, etcétera, 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 tampoco se va a preparar a potenciales autoridades que decidan políticas públicas desde sus propios pueblos. Por ejemplo, Esmeraldas no solamente es un símbolo ancestral del pueblo afroecuatoriano, sino que también, lamentablemente, termina siendo un símbolo de la pobreza. Así es. Yo creo que... y de la pobreza estructural. Y de la estructural, así es. Ahí hay varios temas, es decir, en educación hay un avance. Yo tengo mucha alegría porque he visto a muchos jóvenes que han sido, que son becarios, que están en Rusia, que están en Estados Unidos, que están ya entrando en un proceso de formación académica vital para esta transformación, que aspiro además a que puedan regresar y puedan poner al servicio de sus comunidades esos conocimientos y esa formación. Y ahí todavía tenemos reto, Carlos, ahí todavía tenemos que insistir muchísimo más en que nuestros niños, en que nuestras niñas puedan formarse con libertad, con derechos, con oportunidades, que es la parte en la que sientes que no siempre
esta gente que se ha venido formando cuenta con esas oportunidades. Cuando uno mira en las instituciones, te encuentras todavía con que nuestros compañeros afroecuatorianos son choferes, están en el área de servicios. Es decir, ¿cuántos ministros hay? ¿Cuántos asambleístas hay? ¿Cuántas autoridades hay? ¿Cuántos gerentes hay? Pocos. Nosotros hicimos el año anterior el primer encuentro de autoridades afroecuatorianas y realmente somos pocos. Si bien reivindico lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, nosotros entre asambleístas principales y alternos éramos 9, que ha sido un número significativo. ¿Todavía sientes que en el campo de la participación política el reto es durísimo? Te quiero preguntar algo, más allá de lo que hemos hablado, ¿tú crees que ya se inició un proceso de reivindicación? ¿Tú crees que ya hay un derrotero, una hoja de ruta que permita en N tiempo, en un horizonte de tiempo, poder corregir estas exclusiones? Si hacemos las cosas bien, sí. Y me refiero al hecho de que hoy hay un Consejo de Igualdad, ¿no es cierto?, que es además intercultural, entre indígenas, afros y montunos. ¿Funciona? Todavía no. Está todavía en proceso de conformación. Esa es otra de las deudas pendientes, me parece, con los pueblos y nacionalidades. Además, en el marco de la consolidación del Estado plurinacional, tienes un vacío. Pero en esta realidad de relacionamientos de toda la sociedad, donde el Ecuador es un país diverso, donde se tiene que interrelacionar el tejido social a partir de las distintas etnias y razas, en el fútbol es donde más se civiliza esa discriminación y este trato discriminante y peyorativo. Sí. Es un reflejo de la sociedad. Y eso somos como sociedad. Digamos, el fútbol, como dicen algunos académicos, es la expresión de lo que nosotros somos como sociedad. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Somos una sociedad aún violenta, aún sexista, aún racista y discriminadora. Y eso es estructural. Pero es lamentable, ¿no? Porque quienes nos han dado los triunfos más importantes en el fútbol, hablemos del fútbol, solo del fútbol, en términos de clasificación al Mundial, o en términos hasta alegría de resultados positivos en el fútbol ecuatoriano, son representantes del pueblo afro. Así es. Son representantes del pueblo afro. Nosotros hicimos, Carlos, en esta semana el foro Fútbol y Racismo a propósito de lo que sucedió hace unas semanas atrás con un jugador de un equipo de Guayaquil, con Damián Díaz, y en esta confrontación con el cuarto árbitro. Eso generó un desenfreno, es decir, te generó y te visibilizó el problema. Como tú dices, en el fútbol hay una cuna de racismo entre los jugadores, con las autoridades, entre la hinchada. Entonces, en esa comunidad hay que empezar a trabajar. Y fue chévere, porque tuvimos la posibilidad de analizar este tema desde distintas visiones. Desde la de un exjugador como es Walter Mamita Calderón y su experiencia en la cancha, desde un periodista deportivo como es Alfonso Lazo, desde la academia con Hernán Reyes y desde el campo jurídico con Giovanni Cárdenas. Eso le dio una mirada múltiple a un problema que es cotidiano y que, aunque a ratos quisiéramos desconocer y minimizar, además denostar a quienes un poco impulsamos esta lucha, más allá de eso hay un trabajo y hay un compromiso genial que a mí me parece súper importante, y es que queremos invitar a los periodistas deportivos y a los periodistas en general, porque el manejo del lenguaje es vital a través de los medios, a que podamos hacer este ejercicio de aprender y desaprender. Vamos a generar un taller ahí conjuntamente con la Federación para los periodistas deportivos. Y ya para terminar, mi querida Alexandra, ¿la ley de comunicación ha ayudado y aportado algo en ese sentido? Algo. Sí, yo creo que la ley de comunicación ha sido una herramienta importantísima para ir generando conciencia sobre el manejo del lenguaje, por ejemplo, sobre la necesidad de que los distintos programas en televisión y en radio no sean discriminadores, no promuevan el racismo, no promuevan la violencia, pero creo que todavía ahí tenemos, ojalá, a través del concurso de frecuencias, tengamos más radios comunitarias que puedan ayudarnos a generar un espacio y una construcción y convivencia diversa entre cada uno de nosotros. Te voy a hacer una broma. Dale. El parecido con Michelle Obama me ha impresionado. Bueno, no es el primero que dice. ¿Bailas como Michelle Obama?
Mejor creo. Mejor. Me gusta bailar. Y me imagino que has de tener también tu propio Obama. Ahí quedemos. Ahí quedamos. Eso para otra entrevista. Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, a ti, muchísimas gracias por la oportunidad. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Excelente día viernes y un excelente fin de semana. Los espero el día lunes. Gracias. Consejo Ciudadano. La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos y es momento de ejercerla. Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano. Durante la segunda etapa de este proceso, la comisión evaluadora admitió a 28 postulantes. Las personas que se presentaron a la convocatoria pueden verificar si fueron admitidos ingresando a la página www.mediospublicos.es. Una vez que los postulantes fueron notificados, se inicia el proceso de impugnaciones que podrán presentarse hasta el 14 de octubre de 2016. El proceso de evaluación culminará el 31 de octubre, porque la comunicación es tu derecho. Involúcrate, participa y contribuye. Medios Públicos del Ecuador. Somos todos. Más información en www.mediospublicos.es. consejociudadano@rtvecuador.es. Este domingo, en vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Atahualpa, el Nacional frente a Emelec. A partir de las 10:45, solo por Ecuador TV. Somos fútbol. Desde que llevé mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinches. Y hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Ecuador ha invertido en megaproyectos, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos. Pero ¿cuál es su situación y el beneficio real para el país? De estos y otros temas como la situación de la refinería de Esmeraldas, los abordaremos con el vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass Espinel, en De Cara al Futuro, un encuentro con el vicepresidente Jorge Glass. Reprise, este sábado 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Vive Hábitat 3. Ideas para convivir mejor. El excesivo tráfico es una problemática que afecta a las ciudades principales del mundo, incluso en nuestro país. Para esto, en China, el ingeniero y diseñador de buses Zhou Song propone un gigantesco bus elevado que literalmente puede circular por encima de los autos. El TEP, bus de tránsito elevado, se presenta como la solución para el transporte de pasajeros y así aliviar la congestión vehicular. Vive Hábitat 3. Ideas para convivir mejor. Viernes 28 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7 y continuamos con nuestro recorrido informativo. Abraham Verduga se encuentra en Guayaquil. 7 de la mañana, 34 minutos. Vanessa, arrancamos de inmediato con la información. Entramos en materia. Así es, le contamos que el juez nacional Jorge Blum dispuso el auto de llamamiento a juicio para Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, quienes son investigados por la presunta divulgación de correos electrónicos de funcionarios del Estado, que incluye también al presidente Rafael Correa. Tras 9 horas de audiencia, el juez Jorge Blum dictó auto de llamamiento a juicio para el exasambleísta Clever Jiménez y el dirigente sindical Fernando Villavicencio, acusados por el delito de divulgación de información protegida establecido en el Código Penal anterior. Porque era información legal de abogados, en este caso los abogados del Estado, protegiendo esa información frente a una acción que el Estado ecuatoriano sufría
en el caso Chevron. El juez Blum además dispuso orden de prisión preventiva para los dos procesados una vez que su resolución quede ejecutoriada, esto es, en 72 horas. No pueden ser detenidos hasta que no esté ejecutoriada esta decisión. La solicitud fue hecha por el fiscal Galo Chiriboga debido a que anteriormente los dos procesados fugaron de la justicia luego de ser sentenciados. Algo que afirma Jiménez no se repetirá en esta ocasión. Si es que esta vez el presidente de la República quiere verme preso, voy a estar acá en el país y que me metan preso. La vez anterior yo no cumplí una sentencia que era completamente nula. Eso sí, insisten en que se trata de una retaliación política. Con un nuevo gobierno va a haber una nueva justicia, una justicia independiente, una justicia libre para que pueda actuar y en torno a esa nueva justicia se haga justicia de todos aquellos que hemos sido perseguidos por este gobierno. Aseveración que la realizan nuevamente, a pesar de que Fernando Villavicencio llegó a la audiencia acompañado por Andrés Páez, precandidato a la vicepresidencia por el Movimiento Creo. Alex Llanos, Ecuador TV. Más información, el bloque legislativo del Movimiento País sigue analizando puertas adentro el futuro que tendría un eventual llamado a juicio político al fiscal general Galo Chiriboga. Por segunda ocasión en esta semana, la bancada de la 35 sesionó a puerta cerrada en el primer piso de la sede legislativa. El objetivo, analizar un posible intento de censura en contra del fiscal general Galo Chiriboga. Mirar incluso los tiempos políticos, porque en definitiva, si ponemos a analizar sobre todo el tiempo que ya le queda al fiscal general de la Nación, es prácticamente querer enjuiciar a alguien que está de salida. Dentro del bloque existen voces críticas con la labor del fiscal, sobre todo en casos como el de la supuesta red de corrupción en Petroecuador, donde aseguran hubo falta de agilidad en los procesos judiciales de parte de la Fiscalía. ¿A su criterio hay argumentos suficientes como para que sea convocado a juicio el fiscal general? A mi criterio sí, yo creo que... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué argumentos? Por ejemplo, la tardía respuesta o la agilidad del procedimiento para enjuiciar en este caso a pareja Llanoseli. En sectores de oposición existen quienes podrían sumarse a esta iniciativa. Es el caso de César Humajinga de Pachacutic. Cuando él estaba metido en el Panama Papers, nosotros habíamos dicho que hay que enjuiciar o sino renunciar de la Fiscalía. No obstante, resta revisar el informe entregado por los legisladores que integran la Comisión de Justicia. Y las posturas tienen que ser discutidas, tienen que ser resueltas por la bancada. El bloque está haciendo una revisión además y tomando en cuenta los argumentos que distintos compañeros, compañeras han expresado al respecto. En las próximas horas se espera conocer la definición que adopta el bloque de gobierno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Ministerio del Interior anunció que España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Panamá revocaron las visas de los 17 vinculados por el presunto delito de cohecho dentro del caso de Petroecuador. Esta medida adoptada por estos 6 países se extiende también para sus familiares inmediatos. El ministro del Interior, José Serrano, se reservó por razones de procedimiento el aseverar si los actualmente prófugos están en estos países, pese a que por la propia confirmación de la Fiscalía, al menos el exgerente de Petroecuador, Carlos P., viajó y está en España. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando usted ingresa le dan un tiempo de estadía, ¿cierto? Entonces, una vez que termine ese tiempo de estadía, para los que están ya, los que han llegado, por ejemplo, a ese país, se termina ese tiempo de estadía permitido y obviamente entran en la sección de irregularidad, ¿no es cierto? La autoridad puntualizó además que por temas de procedimiento, la difusión roja en Interpol de los vinculados por el presunto delito de cohecho se hará efectiva en el transcurso de las próximas horas. El país requiriente presenta la solicitud, tiene que presentar un informe para cada una de las personas, tiene que enviar las huellas dactilares, etcétera, y allá una comisión técnico-jurídica revisa justamente todos estos documentos. La intención hasta el momento del oficialismo de concretar un posible juicio político en la asamblea del fiscal Galo Chiriboga no cambiará en nada la estrategia jurídica del Estado en torno a este caso, sostuvo la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Más allá de que este delito que se investiga ahora es un delito imprescriptible, es decir, no prescribe, y también es un delito que se puede sentenciar en ausencia de los procesados. La difusión roja de Interpol, más la revocatoria de sus visas, ayudarán, dijeron las autoridades, a que los investigados regresen al país y rindan cuentas ante la justicia. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, una hora menos en Galápagos. Por sus comportamientos, diversas críticas han recibido en los últimos días dos políticos afines al precandidato presidencial Guillermo Lasso. Se trata de la ex social cristiana Macarena Valareso y de Andrés Páez, actual compañero de fórmula de Lasso. En una entrevista realizada en Radio Quito, esto fue lo que dijo la ex concejala de la capital por el Partido Social Cristiano, Macarena Valareso, sobre los adversarios políticos del precandidato Guillermo Lasso. A mí lo que me da terror, te digo sinceramente, es que vuelva otro muerto de hambre a la presidencia y salvarle la vida en 4 años. Preferible tener a un empresario pro, a una persona que ha demostrado saber hacer empresa y que sabemos que no necesita estar en el gobierno para aumentar su riqueza ni para ser el hombre más rico aquí o en Ginebra. Valareso, quien apoya al banquero Lasso a través del colectivo Compromiso Ecuador, no sería la primera vez que se expresa de esta forma sobre quienes piensan distinto a ella. En un programa de la cadena Ecuavisa tiempo atrás, criticó a quienes pertenecen a las minorías sexuales. El bisexual es lo peor que hay. Dios creó hombre y mujer, macho, hembra, la naturaleza nos ha dado eso. Dichas declaraciones son cuestionadas por Efraín Soria, coordinador general de la Fundación Equidad, organización GLBTI. Es una vergüenza para los quiteños y ecuatorianos tener figuras que han ostentado ciertos cargos públicos y que lo que han hecho es simplemente denostar de la diversidad sexual. Sin embargo, al parecer los problemas de Valareso no son solo con sus adversarios políticos. Amparo Cóndor, quien desde hace 30 años vende flores en el sector del Parque de la Carolina, denunció la presunta persecución en su contra por parte de la ex concejala. La señora Macarena Valareso estuvo la denuncia firmada por ella en la que me decía que yo soy ladrona, delincuente y vendedora de droga. Pero no solo Valareso ha recibido críticas por su comportamiento en los últimos días, sino también Andrés Páez, flamante candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo, que lidera Guillermo Lasso. El actual legislador de Creo también ha sido cuestionado por su pasado político en la izquierda democrática. Así nos cuenta Alfredo Vera, ex militante de esta agrupación. Un desertor de la izquierda democrática. Él fue el que le puso el epitafio a la muerte de la izquierda democrática. Páez, quien se autodenomina opositor al actual gobierno, habría tenido la intención de ser parte del actual gabinete ministerial. Me visitó una vez a mi domicilio a pedirme que le consiga con Rafael Correa que lo pongan en una posible lista para ministro. Vera critica la forma de hacer política de Páez. Por eso mismo, imposible admitir que personas como ellos vuelvan a estar en el poder. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en Asamblea General, los militantes del Partido Social Cristiano y del Movimiento Madera de Guerrero aprobaron la designación como candidata presidencial de Cintia Viteri Jiménez por la lista 6. La también asambleísta nacional aceptó la postulación mientras se analizan nombres para quién sería su compañero de fórmula. El mismo tratamiento se ejecuta para nombrar a los aspirantes a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino. Viteri resaltó el trabajo desempeñado en las alcaldías de Guayaquil, Machala, Babahoyo y El Guabo como un ejemplo de éxito al estar bajo la administración social cristiana. Esos somos nosotros, grandes transformadores y ejecutores, cuando la gente a través de su confianza nos da el voto. Lo devolvemos en obras, lo devolvemos en servicios y lo devolvemos sobre todo en transparencia en la ejecución de las funciones que nos son encomendadas. No me interesa lo que digan las discusiones políticas ni los acuerdos que en esas alturas y en esos temas se den. De aquí, señores, solamente a la victoria, a cambiar este país, a llegar a la segunda vuelta. Lenín Moreno defendió su labor como enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para temas de discapacidad. Moreno afirmó que en un periodo de 3 años se gastó menos del presupuesto asignado por Ecuador. Este jueves, el ex enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para promover los temas de discapacidad y accesibilidad en el mundo, Lenín Moreno, aseguró que en los próximos días se dará a conocer un informe de las actividades que realizó en Ginebra durante 3 años. Adelantó que el Estado ecuatoriano hizo una asignación total de $1.600.000 para que la misión se desarrolle, de los cuales se gastó un poco más de $1 millón, y se logró un trabajo extraordinario.
El miércoles, el Contralor General del Estado anunció que se leyó el informe borrador de la auditoría realizada a los gastos estatales de la misión en Suiza y que Moreno tenía 5 días para presentar sus versiones, luego de lo cual se elaborará la versión final que será de conocimiento público. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana, 45 minutos, y hasta ahora le contamos que por los 3 años de existencia de la Superintendencia de Información y Comunicación, la entidad organizó un evento donde se reconoció la labor de los medios que elaboran productos incluyentes y participativos. Los galardonados fueron los productos Bajo un mismo sol, Ñuca Ecuador y La Voz del Estudiante, los mismos que fueron considerados por su alto valor educativo, incluyente e intercultural. En el acto, el superintendente de Información, Carlos Ochoa, resaltó el proceso de democratización de espacios mediáticos que vive el país desde la vigencia de la Ley de Comunicación. Que veníamos a actuar en favor de la sociedad, no en contra de los medios. Ochoa se refirió al rol que cumple la ciudadanía en esta nueva lógica frente a los medios. Creemos y estamos convencidos que venimos a defender un derecho colectivo por una comunicación sin propietarios exclusivos, pero sobre todo, sin ciudadanos excluidos. La visión de los estudiantes también se dio a conocer a través de Omar Simbaña. Esta labor nos ha otorgado el sentido de pertenencia, siendo parte de la vida estudiantil de mis compañeros y compañeras. Los artistas beneficiados por la aplicación del 1x1 también tuvieron participación en este espacio. Constituyen un muy buen primer paso para el desarrollo de un sano entorno laboral de músicos profesionales en el país. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 7 de la mañana, 47 minutos. Ponga la atención a esta información. Un barco de turismo anclado en Puerto Ayora, Galápagos, sufrió una explosión la noche del jueves. Ahí tienen imágenes. De acuerdo a reportes enviados por la red social Twitter, la explosión ocurrió a las 2 de la mañana con 20 minutos y ocurrió un segundo estallido 5 minutos después. Un tripulante de la embarcación estaría recibiendo atención médica. La Armada del Ecuador asiste en la emergencia y bueno, los detalles de esta información los tendremos en nuestras próximas emisiones informativas. Al menos 100 niños pasaron la noche a la intemperie en la zona del campamento de Calais. Además, un ataque a una escuela en Siria deja 28 personas fallecidas. Aquí es nuestro resumen internacional para ustedes. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron que al menos 100 menores de edad pasaron la noche a la intemperie en la zona del campamento de Calais, al norte de Francia. Los niños y adolescentes no tienen familiares cercanos y no fueron registrados por el gobierno francés para su reubicación en los centros de albergue temporal. Esto ocurre luego de que las autoridades terminaron con el desmantelamiento del campamento. Muchos migrantes permanecen en las inmediaciones, pues esperan llegar a territorio del Reino Unido de manera clandestina. En Manila, capital de Filipinas, un grupo de ciudadanos realizó una protesta para exigir justicia al presidente Rodrigo Duterte por los hechos de violencia del pasado 21 de octubre, cuando 80 personas resultaron heridas tras ser arrolladas por un camión policial. Esto mientras protestaban en los exteriores de la Embajada de los Estados Unidos en la capital, en rechazo a la presencia de las tropas norteamericanas en su territorio. Rusia negó que su aviación haya atacado una escuela en la provincia siria de Idlib, donde al menos 22 niños y 6 profesores murieron cuando su centro educativo fue atacado con artillería de mortero. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, denunció el hecho sin precisar quién lanzó el ataque. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que su aviación lleva 9 días sin realizar operaciones militares en la zona, pese al fin de la tregua, y desmintió que ellos sean los responsables de los bombardeos que se registraron en el oriente de la ciudad de Alepo. Según el Observatorio de Derechos Humanos para Siria, la cifra de fallecidos en este último ataque se puede incrementar luego de realizar las labores de rescate. Más de 20 alumnos, niños, murieron en esta terrible tragedia que requiere la investigación inmediata de todas las instituciones internacionales. Eso es una mentira. La Federación de Rusia no tiene nada que ver con este terrible ataque. Por segundo día consecutivo, los pescadores artesanales de Chile se han convocado a nivel nacional para exigir al gobierno de Michelle Bachelet la eliminación de la actual ley de pesca, pues denuncian que el marco legal no garantiza la soberanía de los recursos marítimos del país y solo favorece a los grupos industriales más poderosos, afectando al pequeño y mediano sector de la pesca. Carlos Flores, Ecuador TV. Momento de los deportes, Diego Valencia nuevamente con nosotros, 10 minutos para revisar información en materia deportiva. Adelante, compañero. El tiempo perfecto para ir bien informados en este fin de semana. Muchas gracias, Abraham. Iniciamos con Barcelona, porque existen algunas voces luego de la victoria en el Clásico del Astillero. Una de ellas, y tal vez la más sentida, la de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Dice que le recordó a su primer clásico, venció precisamente a Emelec defendiendo la camiseta de Barcelona. Alfaro habla de ese y otros temas. Porque me recuerda
a un primer clásico que me tocó jugar en el año 94, que también fue muy especial. Pero por todo lo previo, por todo lo sucedido, porque desde que salimos de la concentración nos tocó vivir con nuestra gente momentos muy emotivos, y por lo que ha demostrado este plantel, un examen más en una prueba contundente de lo que es buena vibra, compromiso. Tenemos el honor y el agrado de invitar a nuestra gente, porque ayer no podía ingresar gente de Barcelona, hinchas de Barcelona Estadio Capuel, y muchos se lamentaban. Entonces es la gran oportunidad, este día domingo 30 de octubre, a las 17 horas, de apoyar al equipo, porque de nada valen los 3 puntos de ayer si no ganamos el domingo. Y el domingo tenemos otra gran final, necesitamos el apoyo de nuestra gente frente al Delfín. La intención a nivel dirigencial es hacer la pretemporada con los mismos pasos que hemos dado este año. Conocemos el mundo de Barcelona, conocemos nuestro entorno. Vamos ahora a revisar algunos temas del fútbol de segunda categoría de la provincia de Pichincha, porque uno de los clubes más importantes, no solo de la historia del fútbol de esta parte del país, sino creo que de todo el Ecuador, el popular equipo del América de Quito, el equipo Cebollita, se presta para regresar al fútbol profesional de primera categoría en la Serie B. Es primero en su grupo de segunda y ahora, de aquí en adelante, simplemente aspira a alcanzar los puntos necesarios para poder obtener el gran objetivo: estar en la primera categoría de la Serie B. Después de 27 años de su última presencia en la primera división del fútbol ecuatoriano, el tradicional América de Quito se vuelve a ilusionar con un posible retorno a la Serie B nacional. Esto es paso a paso, no hemos logrado nada todavía. Tenemos esta posibilidad de ir al cuadrangular final y es en eso en lo que estamos trabajando para hacerles pensar. Después, si logramos clasificar, habrá que pensar en lo que viene, que es esa posibilidad de esos 2 cupos para el ascenso. El equipo Cebollita está primero del cuadrangular 3 del ascenso zonal con 10 puntos sumados. Y a falta de 2 fechas para que termine la etapa en la segunda categoría, depende únicamente de sus resultados para alcanzar el cuadrangular final. Nosotros creemos que con 14 puntos vamos a estar clasificados ya sea como primeros o siendo los mejores segundos, porque aparentemente parece que de nuestro grupo saldrá el mejor segundo. Una de sus principales figuras es Ronnie Carrillo, delantero de 20 años y quien suma 26 goles en 29 juegos disputados con el plantel capitalino. Para el joven ariete, el sueño del ascenso está cada vez más cerca. El equipo tiene bastante gente muy joven, pero a la vez también tiene jugadores con experiencia que nos han ayudado, nos han compartido su experiencia y nos han guiado en el torneo. Pienso que estamos bien encaminados hacia el ascenso. Este sábado a partir de las 12 horas en la cancha de la Armenia, América recibirá a Deportivo Apuyo por la 5ª fecha de su grupo. Al cuadrangular final clasifican los mejores de cada emparejamiento y el mejor segundo de los 3 grupos zonales. Regresamos a temas de fútbol de primera categoría y nos metemos en lo que Sociedad Deportiva Aucas propone para este fin de semana. El equipo de Armando Osma pretende conseguir los 12 puntos que le restan disputados en casa, más 3 que deberá disputar frente al Mushurruna en el Bellavista de Ambato, un rival directo. Suman 15 que, según los cálculos del cuerpo técnico, de los jugadores y sobre todo de la hinchada oriental, serán suficientes para poder alargar la estadía del equipo ídolo capitalino en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. El ídolo capitalino quiere quedarse en la Serie A. Lo que nos queda es ganar todos los partidos de local, que son 4 partidos si no me equivoco acá, y tratar de ir a pescar un resultado favorable de visita. Y más allá del optimismo, el popular Cuadro del Sur solo apuesta a la capacidad colectiva para marcar diferencias en los encuentros que restan. Por la fecha 16, Aucas deberá enfrentar a Fuerza Amarilla. En la siguiente, Emelec recibirá al Aucas. En la jornada 18, Aucas en su estadio enfrentará a River Ecuador. Y en la 19, Mushurruna medirá al Aucas. En la fecha 20, Aucas recibirá a El Nacional. Se verán las caras en el Gonzalo Pozo Ripalda. Mientras que por la fecha 21, Aucas recibirá al Deportivo Cuenca. Y para cerrar el torneo, tendrá que medir a Barcelona en el Monumental. Estamos ahí a la pelea, dependemos de nosotros mismos, tenemos partidos importantes.
que de ganarlos estaríamos salvando la categoría, que es nuestro objetivo a nivel colectivo. 21 puntos en disputa es lo que le resta al equipo de Armando Osma. Y según sus cálculos, al menos cuenta con 12 puntos que se resolverán en casa. Y aquellos frente a Mushurruna en Ambato, siendo un rival directo, para lograr el objetivo. Yo lo que sí voy es al promedio. ¿Cuál es el promedio? De los últimos 9 partidos, el único equipo de la zona del descenso que no ha perdido sino 2 ha sido Aucas, y el que más puntos ha sumado. Y quedan 7. Vamos a ver. Ese optimismo del profesor Armando Osma es compartido por parte de la hinchada. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las últimas fechas, en la recta final de este campeonato. Nos vamos ahora hasta la Armenia, porque la Universidad Católica ha entrenado conscientemente esta semana, a sabiendas de que Casablanca es un escenario en el que le va bien. Juega bien y le gusta ganar. Pero ¿qué propone el equipo de Célico? Que ya podrá contar con Jessy Godoy y con el delantero Jimmy Delgado, quienes se recuperaron ya de sus respectivas lesiones y formarán parte de la nómina. Nos enteramos en la siguiente nota. En medio de una racha positiva de resultados, Universidad Católica prepara su juego de la fecha 16 ante Liga Deportiva Universitaria en el estadio de Casablanca. Los camaratas admiten que es un partido especial, pero que anhelan el triunfo. Trataremos de minimizarlo a lo más que se pueda el error, sabiendo de que, como dije antes, tiene muy buenos jugadores, pero también tienen deficiencias, entonces trataremos de que nosotros hacer nuestro trabajo y obviamente conseguir los 3 puntos. El conjunto universitario actualmente es séptimo en la tabla acumulada con 49 unidades sumadas y 8 de diferencia con su perseguidor River Ecuador. Sin embargo, sueñan con pelear por la Libertadores más allá de estar en zona de Sudamericana. Sí, va a ser un rival muy difícil, no obstante, independientemente del análisis de liga, que lo hago, y de hecho lo hago, pero un poco a la interna, exacto, un poco a la interna, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos mucha ansiedad y mucho deseo de salir ganadores el fin de semana. Este sábado desde las 4 de la tarde, Universidad Católica visitará el reducto de Ponciano en búsqueda de un nuevo triunfo que impida que los albos mantengan la posición internacional y que sea Católica quien se acerque a la disputa anhelada. Vamos a ver con información de la Copa Sudamericana y también de algunos eventos a nivel internacional. Las imágenes y los goles. A continuación, pongan atención, señores. ¿Cómo nos gusta ver goles? Y cuando son goles de esta categoría, es el gol de la victoria del Palestino frente al San Lorenzo de Argentina. Sí, ese es el partido, ¿no? Ajá. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es un golazo, dejó sin chance el portero del San Lorenzo. Pero a pesar de la derrota, San Lorenzo clasifica a la siguiente ronda de esta Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque en el partido de ida le ganó 2-0 en el nuevo gasómetro. Este gol fue de Leonardo Valencia. Ahí está, 1-0, la victoria del conjunto del Palestino, que no fue suficiente porque el San Lorenzo, gracias a su victoria en la ida en el nuevo gasómetro, clasifica a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, en la que tendrá que enfrentarse al Chapecoense de Brasil. Nos vamos ahora al choque en Mar del Plata entre River y este es el choque que sostuvo con el Unión de Santa Fe. La victoria del equipo de River con el gol de Driussi. Este es el primer tanto del encuentro. El centro en el tiro de esquina y el cabezazo abajo. Lo dejó paradito al portero de Unión de Santa Fe. Esto es por la Copa Argentina. El equipo de Gallardo se impuso por 3-0. Este es el segundo tanto de Arzura. Ahora espera por el ganador de Gimnasia frente a San Lorenzo por un lugar en la final. Existieron 2 bajas producto de este encuentro, Maidana y Rossi. No podrán ser parte del próximo encuentro. Aquí está el tanto de Arzura para el 2-0. Y Lucas Alario llega de esta forma para marcar el 3-0 y dejar sin chance al equipo de Unión Santa Fe en la Copa Argentina. Victoria de River, victoria del equipo de Arturo Mina. Por eso nos despedimos, no sin antes invitarles a las 13 horas. Recuerden, más deportes en el equipo, por supuesto, con su compañía, todo sale mucho mejor. Un abrazo para todos, que tengan un fin de semana repleto de actividad física y, como siempre les digo, de razones para sonreír. Y si es que es en familia, pues mucho mejor. Un abrazo para todos, buenos días.
Un abrazo, Diego. Finalizamos también este servicio informativo. Terminamos la semana con las mejores noticias. Y bueno, ya se viene la comunidad con nuestros compañeros en Quito y Guayaquil, Iván. Así es, Abraham. Bueno, también viene el fin de semana. Planifique sus actividades, planifique su presupuesto y disfrute de la televisión pública. Ya viene a las 13:45 nuevamente Noticias 7. Disfruten del resto de la jornada. Buenos días.